palabra de Dios. Estamos hablando aquí en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y estamos en los versículos 34 y 35 para terminar el capítulo 13 de Lucas. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Un pasaje muy bonito en donde vemos el corazón de Jesús y cómo realmente es afligido profundamente por la manera como se conduce el hombre y el amor tan grande que Él tiene por el hombre. Entonces este pasaje lo he titulado Compasión o Condena. Y sí podemos decir que la compasión de Dios, la misericordia de Dios, es un gran atributo de Dios. Es uno de sus muchos atributos. Claro que el principal es su gran amor. Y no es un atributo, es su esencia. Él es amor, Él no tiene amor, Él es amor. Y ese amor nos lo expresa constantemente en la manera como Él trata con nosotros, a pesar de que nosotros no somos fieles a Él. Pero en esta ocasión vamos a ver cómo Él ama a su pueblo, que hasta ese entonces todavía es el pueblo judío. Al perder los judíos la gran comisión de llevar el evangelio por todos lados, ahora se la da a los cristianos, que son judíos y no judíos. Pero Él ama a Israel, como nos ama también a nosotros. Vamos a verlo, Éxodo 34, 6. Vamos a ver aquí, Éxodo 34, 6. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Sí? Él es tardo para la ira, Él es grande, poderoso en misericordia. Salmos 103, versículo 8. Salmos 103, 8. Dice el Salmo 103, 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Después en el Nuevo Testamento, y son muchos los versículos, regularmente tengo que cortar, porque pues no puedo estarlos mencionando a todos. Pero por ejemplo aquí en Santiago, capítulo 5, en el versículo 11, he aquí, ¿sabes qué? Tienes que prestarme tú, porque aquí ya se me rompió la hoja y no puedo leerlo todo. En Santiago, capítulo 5, versículo 11, Santiago 5:11, dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, dice la palabra. Ahora, Él otorga su compasión, su misericordia, conforme a su muy soberana voluntad. Dice Éxodo 33, 19, Éxodo 33, 19, Éxodo 33, 19, y le respondió:
Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Porque Él otorga a quien quiere. Ciertamente Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Romanos 9:15. Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así es. Aun cuando en Israel las cosas estaban muy mal, Dios había profetizado a través de sus profetas de que si no se comportaban bien vendrían cosas terribles, y les vinieron las invasiones del enemigo, primero los asirios y después los babilónicos. Y aún en medio de la gran tribulación que están sufriendo, porque están destruyendo Jerusalén y va a haber una deportación hacia Babilonia, Jeremías dice que la misericordia de Dios es muy grande. Lamentaciones 3, 22 y 23. Lamentaciones de Jeremías, capítulo chiquito, libro chiquito que está después de Jeremías. Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué precioso Jeremías cuando está viendo todo este desastre de lo que está pasando ahí en Jerusalén, y sin embargo dice que las misericordias de Jehová nunca decayeron y que son nuevas cada mañana. Pues ese es nuestro Dios, que aun cuando las cosas no estén saliendo exactamente como deben salir, sí sabemos que su misericordia es grande dentro de los grandes planes que Él tiene para nosotros. David, que frecuente es uno de los grandes guerreros de Dios, él sabe que la misericordia de Dios es para siempre, aun cuando él mismo ha fallado terriblemente, porque él tiene un gran pecado de codiciar la mujer de su prójimo, y para tenerla manda matar a su mejor amigo, que era el esposo de esta mujer. Imagínate dónde andaba David. Pero un año después él realmente se arrepiente, ¿verdad? Y él saca el Salmo 51, un salmo maravilloso, muy bonito, de gran contrición. Y el Salmo 51:1, la palabra de Dios dice así, en el Salmo 51:1. Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Yo sé que tú eres misericordioso, y conforme a esa misericordia te pido perdón. Él finalmente pide perdón. Y bueno, y Dios, con esa maravillosa misericordia de Él, perdona a Israel constantemente. Vez tras vez Israel está fallando, y ahí está Dios para perdonarlo. Y a veces casi en el mismo día, ¿no? Que hace algo y pide perdón, y luego vuelve a hacer otra cosa y vuelve a pedir perdón, y realmente Dios siempre está allí para perdonar. Salmo 78:38. Salmos 78:38, que dice así: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Isaías 55:7, dice Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. El cual tendrá de él misericordia,
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, yo me finco mucho en las grandes misericordias de Dios para conmigo y constantemente me agarro de esa gran misericordia de Dios para que Él me perdone a mí de tantas cosas que yo transgredo de su amor y de su ley. Miqueas 7:19, otro versículo que, bueno, me gusta mucho y lo he citado muchas veces con muchas personas. Miqueas, en los profetas menores está Miqueas capítulo 7, inclusive desde el 18 y 19, y Miqueas está después de Jonás, allí en los profetas menores. Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios se porte así con nosotros. Y no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento pues también está lleno de la misericordia de Dios. Allá en Lucas 15, que ese pasaje tan bonito, tan lleno de ilustración del hijo pródigo, del hijo pródigo. Lucas 15:20, cuando el hijo pródigo va de regreso con su padre a pedirle perdón porque se ha tirado todo el dinero y ahora ya no tiene nada, y va de regreso a su casa, realmente muy angustiado de que tal vez su padre no lo reciba. Y levantándose, dice el hijo pródigo, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre fue el que corrió al hijo y no le permitió que pidiera perdón siquiera, porque pues ya estaba perdonado. Inclusive el padre estaba constantemente viendo el horizonte para ver que su hijo regresara. Esa es la misericordia del Señor tan maravilloso que tenemos, un Dios grande en misericordia. Bueno, pues cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros. Cuánta misericordia ha tenido Dios con el pueblo de Israel, que ha sido tan infiel a Él. Siempre estaba yo leyendo ese camino en el desierto, y todas las veces que Israel le fallaba a Dios y pedía perdón, y Dios los perdonaba. Muchas veces, constantemente. Fueron 38 años en el desierto y Dios constantemente perdonando a su pueblo. Deuteronomio 32, 9 al 11. Deuteronomio 32, 9 al 11. Deuteronomio 32, 9 al 11. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra del desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas y los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Sí? Jehová realmente siempre ha estado pues siendo altamente misericordioso con nosotros, y nos pone el ejemplo de cuán misericordioso ha sido con el pueblo de Israel. ¿Y qué diremos de Jesús mismo? De toda la misericordia que Él mostró constantemente durante su ministerio público, del cual pues es lo que tenemos aquí escrito en los evangelios, ¿verdad? Mateo 9:36. Misericordia, misericordia y más misericordia de parte de Dios. Mateo
9, 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Así es Jesús. Mateo 15:32. Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. O Mateo 20:34. Mateo 20:34, que dice: entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos a estos ciegos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. O la viuda de Naín, que está muy dolida por la muy reciente muerte de su hijo, que lo van a enterrar en ese momento, y va camino ahí en Naín toda la comitiva a ese entierro. Lucas 7:13. Lucas 7:13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Él tuvo compasión de esta mujer viuda en Naín. ¿Sí? Bueno, pues ¿qué es lo que vemos entonces en este pasaje de Lucas 13, con este preámbulo de la gran misericordia que tiene Dios para con nosotros? Vamos a ver realmente 3 cosas: la gran compasión de Jesús, la gran condenación de Jesús, que cuando ya no escuchas, pues ya no queda más alternativa, y la gran conversión que produce Jesús después para con su pueblo. Son las 3 cosas que vemos en este pasaje de Lucas 13, 34 y 35. Y empezamos con el versículo 34 para ver la compasión de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Bueno, la ira de Dios hacia un pueblo rebelde, un pueblo realmente desobediente para con Dios, infiel para con Dios, vez tras vez lo vemos, desde que lo sacó allá de Egipto hasta los tiempos de Jesús, constantemente. Y sin embargo hay una gran compasión de Jesús para con su pueblo. Mateo 23:13 dice, Mateo 23:13 dice: mas ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los líderes de Israel estaban muy mal en tiempos de Jesús. Y Jesús ve eso y tiene ira contra ellos, pero al mismo tiempo tiene gran compasión para con todo su pueblo. O Marcos 9:19, dice Marcos 9:19, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Constantemente estaban tratando de probar a Jesús, pero no eran nada más los líderes, era todo Israel.
Y Jesús así como que se cansa y ve toda la hipocresía de ellos, que lo siguen a Jesús nada más por los milagros que hace, porque les da pan que Él puede multiplicar, por beneficios de curar y todo eso, pero que realmente no están ni percibiendo ni están interesados realmente en su mensaje, y mucho menos en convertirse a Él. Y aquí en este pasaje de Lucas vemos el gran dolor de Jesús al ver lo que está pasando, y cómo su pueblo escogido, porque Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo, no porque era grande, no porque era misericordioso, ni maravilloso, ni nada, porque al contrario, sino porque así Dios lo determinó. Pero Jesús realmente llora al ver qué mal está su pueblo, y empieza su lamento: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Un gran lamento que tiene Jesús. Ustedes han matado constantemente, les he enviado yo gente que los reprende, que los exhorta, que le dice que por favor cambien antes de que venga la calamidad, porque Dios es paciente, pero esa paciencia tiene un límite. Y ellos han apedreado a sus profetas. Siempre tengo el recuerdo de uno específico ahí en Segunda de Crónicas, que lo podemos ver en Segunda de Crónicas, creo que es 20. Déjame ver dónde está. Está en... Sí, aquí está en Segunda de Crónicas 24. Ese es un pasaje que a mí me impacta mucho, de la gran infidelidad de Dios. El rey Joás, Toño, el rey Joás, que el sacerdote Joaida le salva la vida, porque esta mujer terrible, Atalía, está matando a todos sus nietos, y él es el único que queda. Lo esconde en el templo por 7 años, es un bebito, y entonces Joás puede salvar su vida para que no se pierda además la descendencia que iría a Jesús, y no se perdería eso, ¿sí? Y Joaida pues le salva la vida, y entonces Joás ya es después el rey de Israel, ¿no? Y mientras Joaida, el sacerdote, vivió, Joás fue muy fiel a Dios, pero cuando muere Joaida, Joás se olvida de todo eso. Y entonces el hijo de Joaida, Zacarías, le reprende duramente porque ha cambiado, porque ahora es desobediente y rebelde. ¿Y sabes qué hace Joás? Lo manda a matar. Y entonces aquí dice en Segunda de Crónica, capítulo 24, versículo 20: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Jehová, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por esto, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joaida, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. ¡Wow! Terrible, ¿no? Pero eso fue Israel, constantemente infiel, constantemente rebelde, constantemente contra Dios. Y entonces Jesús ve todo esto y dice: señores, ustedes han estado apedreando a los profetas. Ay, Jerusalén, realmente qué mal te has portado. Que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Bueno, tú sabes que apedreaban a los blasfemos, ¿no? Los tratan como blasfemos cuando lo único que hacían era exhortar a los reyes que regresaran a Dios, ¿no? Y los mataban, y iban a matar también al gran profeta, al rey de reyes, a Jesús mismo lo iban también a hacer
hacer lo mismo. Y entonces vemos a Jesús lamentando este terrible estado en el que está ahora el pueblo de Israel. Hay un pasaje muy bonito más adelante, Lucas 19, 41. Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué tremenda lamento de Jesús. Hay un profundo dolor de Jesús en donde con solemnidad repite: Jerusalén, Jerusalén. Cuando dice Dios 2 veces, algo es que sí es muy, muy importante. Jerusalén, no me estás escuchando. Jerusalén, yo tengo misericordia. Han pasado los siglos y yo he estado detrás de ti para que tú cambies. Inclusive esperabas al Mesías, que fue ampliamente profetizado, y no lo reconoces. Al contrario, pronto lo matarás como un profeta más que no puede morir fuera de Jerusalén. Sí, está realmente Jesús muy acongojado por todo esto. Sí, Levítico 24:14 decía precisamente que esa era la suerte de aquellos que se dedicaban a blasfemar contra Dios. Levítico 24, dice la palabra de Dios ahí en Levítico 24:14. Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Pero estaban haciendo lo contrario, eran los que venían a exhortar, pero los querían callar para que su conciencia no estuviera más movida por lo que decían estos profetas, ¿sí? Y cuántas veces habían estado matando a todos estos profetas. Al mismo Jesús lo matarían. Después matarían a Jacobo. Fue inmediatamente después de los apóstoles. Hechos 12, del 1 al 3. Hechos 12, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios en Hechos 12, del 1 al 3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Y qué diremos de Esteban, el gran hombre de Dios, que realmente también fue apedreado como blasfemo? Pero lejos de ser blasfemo, bien que les estaba diciendo sus verdades. Hechos 7, del 58 al 60. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Sí? Pues qué misericordia tan grande tiene Dios para continuar buscando a su pueblo, continuar buscándonos a nosotros por toda la desobediencia y rebelión que nosotros constantemente tenemos para con Él. Y ahí está Jesús con gran dolor, lamentándose por su pueblo Israel, y por todo
lo que éste ha hecho. Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17. Déjame ver, Segunda de Reyes 17, 7. Segunda de Reyes 17, 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, edificándose lugares altos en todas sus ciudades. Y continúa versículo 12, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen de la manera de ellas. Dejaron todos sus mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agureros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel. Y sin embargo, Dios manda al Mesías, y el Mesías pues tampoco puede hacer nada. Realmente está llorando. Y bueno, inevitablemente pues viene juicio, porque después de siglos y siglos y siglos de estar diciendo, pues ¿qué más le queda a Dios el decir? Romanos 10, 21. Romanos 10, 21. Romanos 10, 21. Dice Romanos 10, 21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, pues la compasión de Dios tiene su límite, y dice la palabra de Dios que entonces viene condenación. Número 2, condenación. Y esto lo vemos aquí en este pasaje precisamente de Jesús. Él está lamentando, él está llorando, porque él ve lo que le va a pasar a su pueblo. Y lo dice aquí en este pasaje, empezando en el versículo 35. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ya se lo había dicho Jesús a los mismos que estaban ahí en el templo. Ustedes ven este templo que está aquí, no quedará piedra sobre piedra. Terrible las cosas que pasarían a Israel por su desobediencia. Dice, he aquí, dice, así empieza el versículo, gran sorpresa, gran shock, es decir, si tú supieras lo que va a pasar por no ponerme atención y oír lo que te estoy diciendo. Va a haber un abandono de tu casa, no la casa de Dios, ya no es la casa de Dios, es la casa tuya, y esa casa será abandonada, porque a lo suyo vino
y los suyos no le recibieron, dice Juan 1:11, ¿verdad? Y luego el 3:19, ¿y por qué no le recibieron? Pues el 3:19 de Juan nos dice por qué no le recibieron. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Inclusive quisieron callar a Jesús, como habían también callado a los profetas que apedrearon antes que él. La gloria de Israel sería totalmente quitada. Una frase allá de Primera de Samuel 4, en donde realmente sufrió una gran derrota Israel por su maldad. Primera de Samuel 4, perdón, 4:21. Primera de Samuel 4:21. Y llamó al niño Icabod, que quiere decir traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Y había sido tomada por su desobediencia, porque eran años y años y años de infidelidad, de rebeldía, de gran desobediencia por parte de su gran pueblo Israel. Ya se lo había dicho inclusive a Salomón, Primera de Reyes 9:6. Primera de Reyes 9:6 y 7. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Esto es allá en Primera de Reyes 9:6 y 7. Y mira que el juicio a Israel vino con gran fuerza. Primero vinieron los asirios allá en el año 700 antes de Cristo y deportaron a toda Israel. Porque acuérdate que Israel ya se había dividido en dos. Los del norte fueron deportados. Y los del sur pues debieron haber sabido, debieron haber visto el juicio de Dios y se hubieran convertido a hacer las cosas bien, pero no lo hicieron. Y entonces 150 años después, 550 más o menos, 520, vino Nabucodonosor y arrasó con Jerusalén. 2 deportaciones. Y desde ese entonces Israel sería errante por toda la tierra. Andaría en todos los pueblos, desde Argentina, en Europa, y ya no en Israel. ¿Sí? Un juicio muy fuerte, pero eso no fue suficiente, porque algunos sí regresaron otra vez a Jerusalén. Y Cristo dijo que pronto vendría la destrucción de Jerusalén nuevamente. En el año 70, solo 30 años después de muerto Cristo, más o menos, llegó Tito con todo su ejército romano. Mató a más de 1 millón de personas en Jerusalén y sus alrededores. Se llevó cautivos más de 100,000 personas de Jerusalén, cautivos de esclavos, y no quedó nada de Jerusalén. Inclusive pues hay muchísima información de Josefo, el historiador, de qué pasó con Jerusalén. Fue terrible, porque primero empezó con un gran sitio de 3 años. Sitiaron a Jerusalén para que se murieran de hambre. Fue terrible lo que hicieron con Israel. Jesús había dicho que eso pasaría. Y lloró, y lloró, y lloró. Y no se arrepintieron. Al contrario, mataron al Hijo
al Hijo de Dios. Y no fue suficiente, porque las persecuciones contra Israel han sido constantes, constantes. Lo sacaron de Roma, fuera. Ahí salieron Priscila y Aquila, tuvieron que salir de Roma, porque Claudio, el emperador, sacó a todos los judíos de Roma y anduvieron errantes, después regresaron. Y después en el siglo IV le echaron la culpa a los romanos. Las cruzadas fueron terribles contra los judíos, porque ellos mataron a Jesús. Los que iban las cruzadas iban matando judíos, pero por todos lados, como los grandes asesinos de Cristo. Cuando vino la plaga negra, año 1380, le echaron la culpa, 1350, le echaron la culpa a los judíos, y fue una súper matanza de judíos. Y ha sido lo mismo todos los siglos. La Inquisición, que tú a veces piensas que fue contra los cristianos, no empezó así, fue contra los judíos, así empezó. Terrible la Inquisición, siempre, todos los siglos, ha sido terrible lo que los judíos han sufrido. Como que ya no deberían de existir con todo lo que han sufrido. Cuando se murió el zar de Rusia en 1880, que se llamaba Alexander, creo, II, le echaron la culpa a los judíos. Y otra vez, ¿sí? No, siempre ha sido igual. ¿Y qué decimos del siglo XX? ¿No? Que llegó Hitler y le echó la culpa a los judíos de todo lo que le estaba pasando a Alemania y arrasó con los judíos, ¿sí? Y luego por fin regresaron a su tierra en 1948. ¿Y qué ha pasado? A razón de 1948, puros problemas. Duermen con los ojos abiertos los judíos todos los días, porque no saben cuándo va a explotar una bomba, aquí o allá, muertes, las niñas, los niños a la edad de 7 años al ejército a defender a Israel, porque ahí vienen ahora los musulmanes, los árabes, a quererlos quitar y sacar de Israel. Y dice la Biblia que lo peor está todavía por venir. Aquí tengo un libro que se llama Los judíos, Dios en la historia, ya lo leí, estaba yo pues recordando algunos pasajes de lo que les ha pasado a los judíos. Ha sido terrible, terrible. Pero sin embargo Dios es fiel, Él no rompe sus pactos, y por eso Israel continúa. Y es un pueblo muy raro, que está disperso por todos lados, y sin embargo ahí está, y está con sus costumbres, y está con sus cosas. Y grandes hombres han salido de Israel, desde el punto de vista científico y medicina, filosofía, no sé, Spinoza, Einstein, Freud, miles de personas que han salido muy fuertes, que han influenciado inclusive al resto de la humanidad. Y ahí está Israel, y Jesús llora por ellos. Yo te volveré a restablecer, dice Israel, pero tú sufrirás grandemente, porque tú has sido un pueblo rebelde. ¿Tú te acuerdas cuando Pilato les dice 6 veces a los judíos: yo no hallo ningún delito en él, ¿por qué lo quieren crucificar? No, crucifícale. Y él se lava las manos: yo no hallo ningún delito en este hombre. Y los judíos dicen: su pena sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué terrible lo que se echaron a cuestas. Y ha sucedido, ha sucedido. Ha sido tremendo. Pero número 3, habrá conversión. Número 3 en este pasaje: habrá conversión, dice la palabra de Dios aquí en Lucas, en el capítulo 13. Porque cuando dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, pues lo hemos visto, Como, bueno, tú todavía ves las películas o las noticias, porque no pasó hace mucho tiempo, hace 50 años, que Hitler mandó a más de 6 millones de judíos, y él quería exterminarlos, que no quedara ni uno, porque era una raza maligna, perversa, quién sabe qué. Y bueno, prevaleció y prevalecen todavía. Ahí arriba tengo una serie de videos que sacó el pueblo de Israel conmemorando los 50 años del establecimiento de Israel.
1948, 1998, y sacaron una serie de videos, y es la historia de Israel de 1948 a la fecha. Y tú dices, es un milagro, es un milagro. 2 millones de personas contra 80 millones de personas a su alrededor queriendo destruirlos. Y ahí siguen. Y te va contando la historia de la guerra de 1967 y la de y la otra. Que Dios los sigue cuidando porque habrá conversión. Dice la palabra de Dios. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Llegará el día no muy lejano en que Israel como nación se convertirá a Cristo y lo verán como lo que es el gran Mesías. Por lo pronto hay muchos judíos que se están convirtiendo individualmente. Hay muchos judíos cristianos que han venido ya a Cristo. Hay un gran movimiento que se llama Judíos para Cristo mundial, en donde muchos se han aceptado a Cristo, pero esa es de una forma individual. Pero Dios dice que como nación esto va a pasar en el futuro. A pesar de haber perdido la gran oportunidad de tener al Mesías enfrente, de haberlo matado, Dios tiene misericordia. Dios tiene compasión. Sus pactos son eternos. Él no es hombre para que mienta. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él va a cumplir sus pactos con este Israel. Este Israel, que bueno, a ver, ¿cuánta será la población mundial ahorita, Karina? Pues vamos a ponerle 7,000 millones. ¿Cuántos judíos hay ahorita? Pues vamos a ponerle 6 millones, por decir algo. Échale 6 millones entre 6 billones, no es nada. No es ni la mitad ni el cuarto del 1%, pero es el pueblo de Dios. Así lo determinó Él. Y Él tiene un pacto y Él lo va a cumplir. El mismo pacto que tiene con todos los cristianos, que va a cumplir, porque su amor es eterno para con nosotros. La compasión de Dios es para siempre. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías 12:10. Y derramaré, dice Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es una profecía que se va a cumplir más adelante. Ahí mismo, Zacarías 13:1. Zacarías 13:1. En aquel tiempo, en el futuro, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y ahí mismo en el capítulo 13, versículos 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte y los fundiré como se funde a la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Sí? Entonces, aunque lo peor todavía viene para Israel, también lo mejor viene para Israel. Él tendrá compasión de ellos. Dice Malaquías capítulo 3, el siguiente libro después de Zacarías, Malaquías capítulo 3, y dice, versículo 6, capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así es, sí. Pero eso también es para con nosotros. Nosotros cristianos que pues estamos con Cristo, ya somos cristianos, seguimos a Él, es nuestro Señor, pero le fallamos. Qué gran misericordia tiene para con nosotros. Dice la palabra de Dios que Él volverá a tener misericordia de vosotros. Echará nuestros pecados al fondo del mar, no se acordará más de ellos. La gran misericordia de Dios. Pues a medida que yo a veces medito y veo a este pueblo judío y sí tomé un buen tiempo este es muy famoso porque este hombre se dedicó 50 años a estudiar la historia de los judíos de una manera sencilla, simple, y nomás tiene información de lo que pasó. Terrible, pero no puso el final, porque pues no era cristiano, ya se murió en el 92, no puso el final. Y el final es, el que hace este libro fue creado como judío, no era judío, él vivió con unas personas judías la mayor parte de su niñez y él escribió a muchos de los judíos, sabía mucho, pero no era cristiano. Y su libro pues sí habla mucho de Cristo y de cosas de Dios, pero no pone el énfasis de lo que nosotros sabemos de la Biblia y ciertamente no pone el final. El final es de que Dios volverá a tener misericordia para con su pueblo. Pero yo lo traduzco y lo pongo para mí. Dios volverá a tener misericordia. Él es paciente, lento para la ira, grande en misericordia. Y a pesar de que yo hago esto y hago lo otro y no sé qué y no sé cuánto, y Dios me castiga por esas cosas, no me castiga, me disciplina por esas cosas, Él no rompe su pacto para conmigo. Y ahí está. Y me llevará a las mansiones eternas. No las perderé. Son incondicionales. No me condiciona. Carlos, si no te portas bien, no, entonces no hay nada para ti. No, no es así. Son irrevocables, incondicionales y totalmente confirmadas a mi favor. Pero qué bonito pasaje de cómo Jesús llora por cada uno de nosotros, por las cosas que a veces nosotros pues no somos fieles para con Él. Y bueno, como me gustaría esta mañana que estaba yo en el club, estaba yo orando un poquito y decía, toda esta gente que viene al club, viene a divertirse, viene a olvidarse de sus problemas que están allá afuera y aquí, ajaja, y pasarla bien. Pero qué importante es que vean que esto se va a acabar, que es solo una careta y que deberían de ver las cosas importantes. Ahí viene el final. ¿Por qué no escuchan de Jesús? ¿Por qué no ponen atención? Me ven con mi Biblia, me dicen qué bonito. Una persona me dice, yo te admiro mucho, oye, es que tú, que no quiero que me admires, quiero que vengas y tú también te apoderes de esto. Es tan importante, porque ya el tiempo del final está muy cerca. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias por tu gran misericordia, por tu infinito amor, por tu maravillosa paciencia para conmigo, en que siendo aún pecador tú moriste por mí y me has dado esta salvación eterna que yo ni siquiera buscaba. Me la has otorgado en tu gran amor y me has dado un gran pacto de que me llevarás hasta el final. A pesar de que yo tropiezo y caigo, tú, Señor, eres fiel, aunque yo sea infiel. Y el gran cielo eterno está reservado para mí allá en los cielos, Señor. Una herencia preciosa que tú tienes preparada para mí. Y, Señor, pues estos pasajes solo nos dan una gran esperanza de que a pesar de nosotros, tú concluirás el gran plan que tienes para cada uno de los que estamos aquí. Y, Señor, que ese plan se traduzca en pues hablarles de Cristo a otros, que vean su necesidad, pero que vengan también, porque el verla y no hacer nada no sirve. Que ellos tengan también la
necesidad imperiosa de venir a Cristo y hacerlo el dueño y Señor de sus vidas. Permítenos predicar con nuestra palabra, con nuestra vida, para que ellos vean esto y no queden en la ceguera en donde están. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.